Si te vales de los utensilios de la poesía para hacer tus propios diagnósticos sobre la realidad, ¿lograrás alguna vez lo más complejo, la concordancia entre lo insuficiente y lo absoluto? Con estas palabras comienza Desaprendizajes, el último libro, por el momento, de José Manuel Caballero Bonal. Con estas palabras y con esta interrogante, el poeta se pregunta a sí mismo desde el umbral de este libro, que es una de las muchas metas en una espléndida y ardua carrera de búsquedas felices, se pregunta, decía, por la utilidad de los utensilios de la poesía. Por supuesto, la escritura de Caballero Bonal nos invita una y otra vez al borde del prodigioso abismo. Pero este párrafo me ha llevado también a preguntarme si serán los utensilios del lenguaje cotidiano, apagado y prosaico, herramientas lícitas para adentrarse en explicaciones y en desentrañamientos de una poesía como la suya. Y me temo que tales herramientas no nos van a ayudar a asomarnos al brocal de la imaginación. Ante la poesía, me temo, no caben más que los gestos del acompañar y del celebrar. Celebro, pues, esta invitación y me pongo a ello. Pretendo solamente festejar, en estos minutos en los que les voy a hablar, festejar la lealtad que sigue manteniendo Caballero Bonal al proyecto subversivo e intrépidamente creador de don Luis de Góngora, en cada uno de los textos de este libro, Desaprendizajes. Abundar en la idea de que sigue nuestro poeta sintiéndose aún discípulo de Góngora, de un Góngora que sin duda no estaría en desacuerdo con la definición bonaldiana de los ingredientes del poema, de todo poema. Cito: la poesía es una mezcla de matemáticas y de música. Las matemáticas son el vigor, el equilibrio, la estructura del poema, y la música, la entonación, la tonalidad. Es imposible conseguir la poesía sin música y la música sin poesía. Son palabras que cita en muy variados lugares porque esa fórmula la repite a menudo. Y como discípulo entusiasta de Góngora, que es, así contestaba sobre su filiación barroca a Javier Rodríguez Marcos en una entrevista de enero de 2012 tras la publicación de Entreguerras, esa incandescente autobiografía poética que es Entreguerras. Supongo que soy barroco por naturaleza, por contagio del paisaje físico que más me atrae. Para mí, el barroquismo nunca ha sido una complicación sintáctica o léxica ni una acumulación de bellos términos para llenar un vacío, sino una aproximación a la realidad a través de palabras nunca usadas para definir esa realidad. Palabras nunca usadas antes. Pero vayamos al texto en el que Caballero Bonal abunda con mayor detalle en estas filiaciones, no con el barroco histórico, sino con lo barroco como actitud vital, o mejor dicho, como actitud temperamental. Me refiero al artículo Persistencia del Barroco, publicado en 1992 en Literatura de dos Mundos, en Murcia, y recogido por el propio autor en Copias del Natural, publicado en el año 99 en la editorial Alfaguara. En estas 9 páginas contundentes, Caballero Bonal define el lugar desde el que fabrica su escritura. Acudiré a este texto para volver luego a Desaprendizajes y constatar con qué absoluta y clarividente coherencia coinciden en su caso las convicciones estéticas y vitales con lo ejecutado con los nobles utensilios de la poesía.
Me voy a acercar un poco más, siempre me pasa igual, y cuando está Araceli me suele ocurrir. Tengo problemas de visión un poco, ¿no? No es que no haya luz, es que son mis ojos que están un poquito cansados. No, pero si me veis así, es que, en fin, que no me he traído las gafas, como siempre, por coquetería, ¿no? Bien, en este artículo el propósito de Caballero Bonal era, primero, superar el despropósito, son palabras suyas, de asociar el barroco a cualquier lujosa ornamentación expresiva, a cualquier ornamento retórico, a la simple acumulación de bellos términos para ocupar un vacío. Y el propósito era también lanzar una propuesta, proponer otra definición posible de barroco, cosa que hace bajo forma de papeleta lexicográfica, con un guiño tal vez a la tarea que desempeñó en sus años de Colombia. Y la hace así. Barroco, primera acepción. Estilo literario que tiende a sobrepasar, incluso a transgredir, siempre importante la palabra transgresión, las convencionales fronteras expresivas de la lengua. Segunda acepción. Dícese también de la sensibilidad creadora o de la personalidad, por eso decía antes lo del temperamento, de la personalidad que posibilita ese estilo. Seguidamente, Caballero Bonal estructura una breve historia del concepto desde la praxis poética, no desde la teoría académica. En primer lugar, la oposición Góngora-Quevedo, y nos dice que en términos canónicos el barroco marca la saturación formal del credo renacentista, pero insiste en que la división en facciones, culteranos versus conceptistas, es falaz, porque Góngoras y Quevedos no pasaron de ser la misma banda de amotinados, me gusta mucho esta imagen, con distintas estrategias. Tras las hazañas que se gastaron en el siglo XVIII, más adelante llega Eugenio d'Ors y convierte el barroquismo en una constante histórica, y una ley del péndulo no escrita parece conducirnos a una especie de litigio estético, cíclica y empecinadamente repetido entre tradición y vanguardia, entre lo estático y lo dinámico. Caballero Bonal pasa a celebrar pronto el modo en que los poetas del 27 salvan a Góngora como adalid de una específica sensibilidad creadora. Si Góngora fue osado en desmontar preceptivas y buscarle a la realidad nuevas equivalencias poéticas, son palabras suyas, los poetas del 27 emplearon en su rescate una exquisita intrepidez imaginativa. También me gusta especialmente la palabra intrepidez, que hace tanta falta en el mundo poético y que no siempre se da. El barroco se vivifica entonces, con los poetas del 27, como instrumento de subversión de valores establecidos. En una etapa posterior será Alejo Carpentier el que acuñe el término para precisar de qué modo actúa el barroco en la elaboración de ciertas poéticas contemporáneas. Ese término es lo real maravilloso. Vuelve a ser otra reaparición de lo barroco tal como lo entiende Caballero Bonal. Así, una realidad extraordinaria solo podría abordarse a través de un código lingüístico de sensibilidad barroca que equivalga al código de maravillas que encubre esa realidad. Y aquí nos toca hablar del mito como parte de ese código. Y dice Caballero Bonal en ese artículo, el mito literariamente reconvertido es algo así como la primera y más pura muestra barroca del realismo mágico. La dimensión imaginaria, que en ningún caso posee la historia, es ocupada magníficamente por la mitología. Y dice, cada vez estoy más convencido de que el hecho de sustituir una historia por sus presuntas equivalencias mitológicas define de hecho una de las más fértiles avanzadas
creadoras que he pretendido vincular a la actual poética del barroco. Entonces, en este artículo ya hemos visto esas estaciones del barroco, la falsa dicotomía Góngora-Quevedo, la negación en el 18, la hostilidad absoluta en el 18, y esa reaparición con intrepidez y frescura en el 27, y por supuesto con los escritores, sobre todo latinoamericanos, en el boom narrativo, bajo ese paraguas, esa definición de lo real maravilloso acuñada por Carpentier. Y aquí en este artículo no voy a leerlo, pero sí que contrapone con mucha, casi con sarcasmo, esos ámbitos míticos fabulosos fundados, pues primero por Valle-Inclán, Lorca, Borges, Carpentier, Onetti, Cunqueiro, Rulfo, García Márquez y Lezama, y lo compara con la asepsia erótica de los artículos de Azorín, con un poquito de maldad, la verdad. Pero bueno, es lógico que se derrumbe, y habla de materiales archivables de la literatura. Es verdad, no nos apetece apenas leer a Azorín cuando podemos disfrutar de esos mundos míticos de Carpentier, de Cunqueiro, tan mal leído siempre, ¿no?, de Rulfo, de Lezama, por ejemplo. Y habla de escritores archivables. Aquí sí que me gustaría hablar un poco más de Caballero Bonal y el mito. Caballero Bonal, de todas formas, también en este artículo retrocede para aludir de pasada, pero con bastante placer, menciona otros ejemplos de barroquismo en épocas muy prebarrocas y dice: ya el autor de la Odisea se anticipa al del Polifemo y al del Paradiso, no en la letra, por supuesto, sino en el espíritu que anima esas fastuosas incursiones por mundos insólitos. Y dice: ¿hay algo más barroco como fórmula talismánica para traducir artísticamente una realidad posible que los libros sagrados de la antigüedad, incluidas la Biblia y las epopeyas sánscritas hindúes? Ya andaban entonces los mitos desplazando con su solo poder de asimilación de la fantasía lo que ningún esquema de la realidad por sí mismo es capaz de enaltecer. Y aquí quiero mencionar un artículo delicioso que, si no lo han leído, pues tienen que ir rápidamente. Además ya está, se puede bajar y extraer rápidamente de la versión electrónica de la revista Mercurio, en el número veraniego el último está dedicado a Montaigne, el de julio y agosto de la revista Mercurio, la revista de la Fundación Lara. Caballero Bonal es la firma invitada y escribe un artículo magnífico, magistral, sobre la Odisea, como un himno emocionado a una literatura de marinos también, una literatura mítica, pero yo creo que olemos el mar cuando leemos esos textos, ese texto Es tan bonito que lo he traído para leer un fragmento de cómo Caballero Bonal, en esa idea tan propia del barroco, también sitúa como creador de fastuosas incursiones en mundos insólitos al creador de la Odisea. Y voy a leer un fragmento. ¿Me avisa de tal? Que yo pierdo la noción del tiempo. No, muy bien de tiempo, de todas formas yo te aviso. Vale. No quiero... Habla así de la Odisea y pueden comprobar cómo se incardina también en esa idea creativa del barroco que tiene Caballero Bonal. Habla y dice de la Odisea: poema poliédrico, multiforme, convierte al Mediterráneo en el egregio espacio fundacional de la literatura. La poesía y la novela, movilizadas por Ulises, han servido de paradigma a la novela y la poesía que han ido produciéndose desde la edad heroica hasta la edad contemporánea. En cierto decisivo modo, la cultura literaria de Occidente es
legataria de la errática creatividad de Ulises, de sus invenciones y temeridades, en la misma medida en que somos herederos de ese prestigio civilizador que circunvala el Mediterráneo. La Odisea es, de hecho, un libro matriz. Ha procreado múltiples obras literarias que engendraron, a su vez, incalculables obras literarias. De ese libro derivan las copiosas generaciones de libros que han crecido y madurado a lo largo de la historia. La Odisea es el vínculo primitivo que otorgó a nuestra cultura la pertenencia inmarcesible al Mediterráneo. De ese mar venimos y a ese mar volveremos algún día. O sea que en territorios, en épocas prebarrocas, pero con grandes complicidades, también Caballero Bonal sitúa la Odisea como un texto en esa línea del que estamos describiendo. Bien, quiero insistir con alguna idea que amplié aquí en el prólogo de A ruido de muchas aguas. En esta antología reuní los poemas argonidenses, los poemas sobre Argónida, en un sentido muy amplio, y los poemas nocturnos, los nocturnos incluso como subgénero. Hay toda una antología, y no están todos ahí. En desaprendizajes también hay bastante nocturnos. Hay un tema, una constante y un trabajo sobre el tema de la noche que creo que forma un subgénero. Incluso hay una reinvención del nocturno, una revivificación del nocturno. Y los poemas argonidenses me interesan también porque esa creación, esa voluntad mitográfica que Caballero Bonal ve en las soledades de Góngora, por ejemplo, o por supuesto, en sus autores, en los novelistas que he citado, en Carpentier, en Rulfo, en Lezama, él también lo practica, y no solo en su poesía, no solo en su narrativa, en Ágata Ojo de Gato, sino también en su poesía. Caballero Bonal es un enorme creador de mitos, uno de los poquísimos poetas mitógrafos con los que cuenta la poesía española de nuestro tiempo. La escritura bonaldiana sustenta una mitología inconfundible, fabulosa. Destaca especialmente porque son muy pocos los autores que en nuestra lengua han ambicionado, en nuestra lengua y en el territorio peninsular, el Estado español, han ambicionado la creación de un mundo espacioso, nuevo y pleno, que no se limite a ser un trasunto realista, una copia demasiado plana y confiable de la propia provincia. En esto de rechazar el realismo, también es un rasgo muy personal de esa actitud barroca, pro-barroca de Caballero Bonal. Hay muchos textos que son una cruzada contra el realismo en todos sus libros y también en Desaprendizajes. Caballero Bonal sabe extraer fuerza de los mitos preexistentes y los convierte, en algunos textos, en experiencias personales y transferibles. Un crítico como José Andújar Almansa ha señalado cómo Caballero Bonal juega irónicamente con los mitos y dice así: por medio de concretas alusiones y paralelismos se pretende marcar las diferencias entre lo memorable de aquellos hechos antiguos y nobles y lo cotidiano y vulgar de cualquier otra vida contada a la sombra tutelar de los mitos. El héroe clásico deja paso así a un héroe en franco descrédito. Existen claros indicios en este sentido, en poemas como Diosa del Ponto Euxino, apócrifo de la antología palatina, Sal de Sodoma, renuevo de un ciclo alejandrino, donde la utilización del epíteto con reminiscencias homéricas señala a los protagonistas de una epopeya apócrifa situada en un oscuro tugurio junto a los feudos del río
Guadalete. Esas son las palabras de José Andújar Almansa. El héroe contemporáneo es un héroe en descrédito frente a los héroes clásicos. Pero yo creo que esa intención paródica, al comparar los dos tipos de héroes, no siempre se da cuando Caballero Bonal frecuenta o recurre al mundo de los mitos. Yo creo que construye un mundo mítico no siempre paródico y que muy a menudo lo hace desde una doble actitud. Una primera, yo la he nombrado, la he denominado una suerte de panteísmo impreciso. Caballero Bonal cuenta en la novela de la memoria, en la página 293, cuenta que José Bergamín lo definió una vez como un panteísta nacido donde crece el limonero. Y yo creo que ese panteísmo de Caballero Bonal es una especie de descreída creencia en lo enigmático, en una oscura magia presente en el mundo. Y creo que también hay otra actitud ante el mundo de los mitos. A esa voluntad mitográfica le añade una compasión de estirpe cervantina. Yo ya estoy convencida a mi edad de que no hay escritor grande si no es compasivo con todos los personajes del mundo. Shakespeare, Cervantes, incluyen a todos los personajes de todo tipo de suertes y hay una comprensión a partir de esa compasión, a partir de muy clara, evidentemente, también en Caballero Bonal, hacia los seres menos prestigiosos de los degradados reinos del Guadalete. Esa compasión está expresada siempre de manera contenida, no es nunca, evidentemente, no hay regodeo sentimental, y se dirige hacia criaturas rotas. Caballero Bonal, por ejemplo, enaltece, le llama el verbo enaltecer, lo utiliza mucho, me lo he encontrado en esta relectura en sitios clave, enaltecimiento de figuras, de criaturas rotas. La vendedora de San Lucas, la portadora del talismán, que se evocan siempre estas criaturas con ternura y con dignidad. Esta idea de la poesía ayuda a desmontar ese descrédito que la sociedad impone. La sociedad injusta y rígida impone un descrédito y la poesía, la gran poesía, ayuda a remontarlo. Pone luz, Caballero Bonal, sobre la antiquísima sabiduría de los personajes oscuros. Otros serían, por ejemplo, Manuela Cipriani, Almaunía de Siracusa, Hortensia, Aretusa la Hespéride, y siempre con el mar de Cádiz de fondo, ¿no? Fondo de esa labor de mitificación. En desaprendizajes hay también está ese tipo de dignificación de esas criaturas rotas. Recurre, por ejemplo, a un personaje mítico olvidadísimo de la mitología griega, que es Erígone, una hija ilegítima de Clitemnestra y Egisto, que además tiene un hijo en una relación incestuosa con su hermanastro Orestes. Es un texto sobre esos personajes perdidos y olvidados, marcados por la tragedia, olvidados en los rincones de los mitos. Bien. Bueno, pues la materia argonidense, la materia mítica argonidense, además de tratar estos personajes, también, bueno, nunca se reduce a las referencias, a la estricta mitología del coto de Doñana. Cuando hablo de argonidense, cuando he seleccionado estos poemas argonidenses, también hablo de un caballero bonal mitógrafo que acude a otras culturas muy viejas, a otros repertorios topográficos, Sirias. Ahora duele mucho leer los poemas en los que aparece Siria o Babilonia, destruidos. Además, aquí hay un poema en el que se lamenta de que todos los lugares en los que ha viajado y ha sido feliz, lugares, además cita, y todos han sido destruidos en los últimos años.
de Irak, de Siria, de Turquía. Hay un lamento, hay un poema que es una elegía, un treno por esos lugares rotos para siempre. Entonces, esa materia argonidense rebasa los lugares del coto. Atañen al poeta que es uno con el mar, a un poeta que es hermano de otros autores, hermanos del mar también, como Stevenson, como Conrad, etc. Hay siempre en el Caballero Bonal mitógrafo un subrayar los vínculos. Hay una reflexión apasionada con una naturaleza poderosa, que es la del coto y es la del mar. Una naturaleza que también es siempre un paisaje cultural y que remite a una historia del mundo secreta y no contada antes de que la contara Caballero Bonal. Hay un poema argonidense maravilloso en la página 65 de Desaprendizajes, que es Atracción de contrarios, una evocación de un espejismo de una ciudad que no es, pero que sí puede vislumbrarse como fragmento de espejismo en las tardes en las que se mira en Argónida al horizonte. Bueno, lo tenía ahí para leerlo en algún momento, si acaso da tiempo, pero creo que es mejor dejar... De Argónida y de los poemas argonidenses voy a dejar de hablar porque me gustan tanto que estaría todo el rato celebrándolos, ¿no? Y ya he dicho, ya he adelantado que una particular manera bonaldiana de reafirmarse como barroco es luchar en una batalla contra el realismo, ¿no? Y hace afirmaciones muy categóricas que están dispersas por sus artículos, por sus entrevistas y en sus libros. Por ejemplo, repite a menudo: lo que no tiende al barroquismo tiende al periodismo. La sencillez puede llegar a consistir en la excusa de los ineptos. Ahí queda eso. La escritura obvia, explícita y directa tiene que ver con el oficio de escribiente, no del escritor. Es decir, Caballero Bonal abomina, odia lo explícito, lo obvio, lo directo. Aborrece el realismo, aborrece a los escritores realistas. Incluso se arrepiente, bueno, supongo que ya de eso habrá hablado Araceli. En fin, dice arrepentirse, yo creo que, no sé hasta qué punto, pero esas... bueno, como lo ha hablado Araceli, yo me callo, pero sí es verdad que hay en todos sus libros, el Manual de Infractores, por ejemplo, deja muy claro incluso el odio a las obras realistas, que dice calcos al fin baldíos de la banalidad, y también critica el auge de una tendencia que supone que todo está al fin surtido de facsímiles, todo hiede a retrato y a remedo. En el arte, según Caballero Bonal, solo hay un procedimiento legítimo. No sin ser deformada puede la realidad exhibir sus enigmas. Las batallas contra el realismo, está lleno de batallas, también desaprendizajes. Por ejemplo, hay un poema en la página 33, Elogio de lo irreal, del que voy a leer solo el final porque me encanta la fórmula que da. En lo irreal se perpetúa el caldo germinativo de lo bello. El caldo germinativo de lo bello. ¿Qué vamos a explicar? Ya está dicho, ¿no? Todo, no vamos a añadir nada. En el poema Al acabar el día, también en un plano de la vida diaria, habla de los repudios que hay que cuesta trabajo incluso hacer de lo banal, lo trivial, los repudios de todo lo cotidiano. Incluso la música, que hay muchos poemas, que era el ingrediente segundo junto a las matemáticas, la música ayuda a luchar contra esas tiranías de la realidad. En Música no escrita habla de los efectos de la música y dice: la realidad se despedaza y reconstruye en un instante apenas del recuerdo. Lo que un día forjó el conocimiento queda ahora implantado con la tenacidad de esa armonía que acentúa el sustento de la imaginación. El conocimiento
forja una experiencia, pero luego es la imaginación la que le da brillo y valor y armonía en el recuerdo. Y hay uno que es completamente combativo y que deme no sabiendo, en la página 19, que es quizá el más combativo contra los realistas, la batalla del realismo en este libro. Como el poeta denuncia la realidad, también la denuncia eligiendo la noche, como he dicho, ¿no? Elige la noche como un territorio que es hostil siempre a la plana realidad rutinaria y diurna, por eso ama ese territorio. La noche es una de las topografías predilectas de Caballero Bonal, y en toda su poesía es un contrapunto constante, enigmático, de las realidades obvias que impone el día. Hay toda una mitología de la noche, un atlas de lo nocturno con una dimensión casi geológica y matérica. Caballero Bonal ha revisado y ha deconstruido y reconstruido una tradición, la del poema nocturno, que andaba bastante desprestigiada y lastrada de capas sentimentales prestigios románticos. Incluso yo creo que Caballero Bonal se podría hablar de un viaje al fin de la noche en muchos de sus poemas, podría hacerse incluso una pequeña antología con ese título. Es, digamos, el viaje al Hades de Odiseo, de Ulises. Su viaje al Hades es el viaje al fin de la noche. Pero es un viaje que apunta al centro de sí mismo, un viaje incompartible. Es una noche severa, despojada de lunas, de músicas, de delicuescencias emocionales, como las que arrastraba la poesía tradicional. Y ahí el tiempo abandona sus moldes realistas, desde luego, sus habituales moldes realistas. Nos enseña que la memoria presenta, sobre todo en la noche, elasticidades tramposas. Nos enseña los vértigos del tiempo vacío y desfondado en los destiempos de la noche. La noche nos desrealiza y nos invita a cuestionar las certezas precarias del día. Bien, en Desaprendizajes, por ejemplo, habla de los lentos derrumbes del insomnio, habla de los inopinados suburbios de la noche. Hay un poema fabuloso, yo creo que uno de los más originales, de los más impactantes, ¿no? Hermosura y pavor, una especie de viaje al otro lado de la noche o al otro lado de la vida, con una imagen de un acantilado, unas sombras, una experiencia que no se puede resumir ni parafrasear, así que invito a leerlo, pero está ahí la noche también, está esa noche entendida como ese contrapunto en el que al que le gusta viajar, bueno, no le gusta, al que viaja poéticamente y en el que encuentra maneras para también desmontar las falacias impuestas por el día y por la realidad. Bien, termino con una definición que enlaza con su amor o con esa predilección. Una vez le preguntaron a qué se dedicaría en otra vida si no se dedicara a la literatura, y creo que citó las matemáticas, ¿no? Bueno, pues creo que tiene que ver con las matemáticas esta definición, porque realmente casi que da una fórmula sobre cómo hallar la cualidad de lo barroco, ¿no? Dice, una literatura de creación es tanto más barroca cuanto más penetra en ese enigma que también se conoce con el nombre de realidad. Caballero Bonal nos ofrece casi una fórmula matemática. La cualidad de lo barroco equivale a la intensidad de penetración en la realidad entendida como enigma.
Hay homenajes al poeta barroco favorito, a Góngora, homenajes explícitos en desaprendizajes. Hay un poema dedicado, también un capítulo en Copias del Natural, al retrato que Velázquez hace de Góngora, el que está en el Museo de Boston, esa imagen de Góngora que todos tenemos en mente. Y hay sobre todo un magnífico poema titulado Soledades, que es, yo creo que una poética, habla de soledades, pero Caballero Bernal está hablando de toda su obra también, de cuál ha sido su actitud en su obra. Yo creo que lo voy a leer y con eso termino, ¿no? Bien. Soledades. Ese náufrago o peregrino a quien la marea arroja a una innombrada isla reescribe el mundo. Ha sufrido las clamorosas torturas del que lucha a solas contra el mar, que es la peor de todas las soledades pensables. Golfo de sombras anunciando al puerto, la única triunfante pertenencia consistía en seguir vivo. Anduvo entre despavorido y absorto mientras se oían esquilas dulces de sonora pluma. Llegó al fin a un bienaventurado albergue y mereció la hospitalidad insigne de unos cabreros. Hasta aquí la crónica general, los sucedáneos opacos de la historia, el punto muerto de la aventura. A partir de ahí ocurre el portento, empieza a reescribirse el mundo. Todo lo demás se dispersa en la futilidad, se hace explícito, inocuo, irrelevante. La convivencia pastoril del náufrago atañe al arranque fastuoso de un proceso de inauditas invenciones verbales. Los objetos transfiguran su nombre en razón de sus símbolos. La lengua se convierte en un instrumento prodigioso capaz de modificar el sentido de la realidad. Nada es ya como era todo. El poeta guía virgilianamente al náufrago por los infernales o edénicos caminos de la imaginación que se agazapa por detrás de lo visible. Navega por derroteros nunca usados hasta llegar al descubrimiento de esos enigmas ocultos en el idioma consuetudinario. El amor, la muerte, la vida, el tiempo, son ya otro tiempo, otra vida, otra muerte, otro amor. La clarividencia nocturna de la palabra queda definitivamente corroborada en los dudosos términos del día. Lo que afectaba a la realidad ha sido reemplazado por lo que concierne a otra secreta variante de la realidad, la única que promueve la develación de una ignorada paráfrasis del mundo. Muchas gracias, Ulrich.